Cinco personas han sido capturadas por la desaparición de la pequeña Nicole Palacios. Uno de los implicados confesó a las autoridades cómo y por qué fue plagiada la menor. Informe de Medicina Legal revela que en lo corrido del año 670 menores de edad han sido asesinados en el país. Por vicios de trámite, la Corte Constitucional tumba el impuesto a la gasolina creado durante la última reforma tributaria. Presentan pruebas del despojo paramilitar en las fincas La Corona y Alto Bonito, que hoy pertenecen al magistrado Jorge Pretel. Plenaria de la Cámara decide la suerte del magistrado Jorge Pretel. Su comisión ratificará el delito de concusión de la Comisión de Acusaciones. El expresidente Álvaro Uribe asegura que el gobierno está creando pánico de guerra con el plebiscito por la paz. Desempleo en Colombia registra un leve crecimiento y para el mes de octubre se ubicó en 8,2%. Al participar en la Cumbre Mundial de Cambio Climático en París, presidente Juan Manuel Santos reitera compromiso de Colombia de reducir en un 20% la emisión de gases de efecto invernadero. Además, logra cooperación internacional por $300 millones para la conservación del medio ambiente. Voceros de oposición presentan mensaje institucional a la Fuerza Armada Nacional. Piden las FARC al Estado colombiano garantías de seguridad para convertirse en movimiento político. Primicia de CMI. Asamblea de Cundinamarca le autoriza a la gobernación la venta al distrito de los predios del Hospital San Juan de Dios. Deuda con trabajadores empezaría a pagarse antes del 31 de diciembre. Se define en este momento el segundo equipo que asciende en el fútbol. James premiado esta noche como mejor volante de la Liga de España. Motín en la selección de Venezuela. 15 jugadores contra el técnico. Una Navidad rústica es la propuesta para la decoración navideña este año. Les muestro esta tendencia al final de la emisión. Buenas noches. Estos son nuestros secretos de hoy. 1. Y ahora cae Capricorn. 2. Oferta mexicana por Café Salud. 3. Secretos sobre sus celulares. 1, 2 y 3 al cierre. Buenas noches. Una macabra confesión hizo uno de los responsables de la desaparición de la pequeña Nicole Palacios, ocurrida el 28 de diciembre de 2014 en el municipio de Buesaco, departamento de Nariño. El detenido aseguró que desconoce el paradero de la menor e indicó que podría haber caído en manos de una red de tráfico de órganos. José Germán Paiguatián fue el primer capturado por la Policía Nacional y relacionado con la desaparición de la pequeña Paula Nicole Palacios. Justamente en las últimas horas les confesó a los investigadores que participó en el secuestro de la menor. Aseguró que fue contactado por una mujer que traficaba con órganos y que vendían personas para este fin, por sumas entre 50 y 60 millones de pesos, y que en el caso de Nicole recibió dinero. A mí me dio lo mío, que fue $1 millón de pesos. Sostuvo que esta mujer de nombre Blanca Digna López al parecer tenía problemas con la familia de Nicole. Por eso ella se tomó a la niña y la vendió. Indicó que entregó a la niña Nicole Palacios después de su plagio y que aparentemente quedó en poder de la red de tráfico de órganos. Lo último que supe que la vendieron por una venta de órganos y que los compradores estarían en Cali. En este momento no sé si está viva o muerta. Hasta el momento la Fiscalía ha capturado a Gladys Yolanda Pinto, Erwin David Quintero, Luis Antonio López, Blanca Digna López y José Germán Paiguatián, quienes fueron presentados ante jueces de garantías. Por el momento estamos con el delito de desaparición forzada. Por el momento son estas 5 capturas y se sigue la investigación. La familia pide justicia frente a los responsables de este hecho. Mirando noticias que es que para tráfico de órganos nos está dando duro, a mediodía por lo menos estábamos incontrolables. Sin embargo, guardan la esperanza. Todavía tengo esperanzas de encontrar a mi hija con vida. Por la confesión y aceptación de cargos del primero de los responsables no se otorgará ningún beneficio de acuerdo con la Ley de Infancia y Adolescencia. Precisamente en las últimas horas, Medicina Legal reveló cifras sobre la muerte de menores en lo ocurrido de este año. El homicidio de menores de edad es un drama latente en todos los rincones del país. Entre enero y el 31 de octubre de este año, 670 menores fueron asesinados, de los cuales 589 eran hombres y 81 mujeres. En 2014 la realidad no fue mejor, pues en total 1.064 murieron de forma violenta, 895 hombres y 169 mujeres. Las zonas del país que más registran casos este año son Valle del Cauca con 225 casos, Bogotá con 86 y Antioquia con 73. Pero lo más preocupante de este informe de Medicina Legal es que este año la mayoría de victimarios han sido desconocidos, seguidos por familiares, miembros de delincuencia común y por último miembros de las Fuerzas Armadas.
La unidad de restitución de tierras reveló que existen suficientes pruebas para determinar qué predios que hoy están en manos del magistrado Jorge Pretel fueron despojados por paramilitares a mediados de los años 90. La demanda pretende la restitución de 5.000 hectáreas que serían devueltas a 400 campesinos de Urabá. Las tierras hoy están en manos de varios propietarios. Predios que en este momento aparecen a nombre de Sor Teresa, la hermana media de los Castaño. Predios que están a nombre de estos famosos úsugas y también predios que están a nombre del magistrado Pretel. Según la unidad de restitución de tierras, las pruebas son contundentes. La documentación de los dos casos está en las demandas. Ahí hay dichos de los mismos paramilitares de cómo fue la intervención en la zona. Algunos de quienes figuran en los registros de propiedad eran paramilitares que fueron asesinados. Estas personas eran las que les habían quitado las tierras a una de estas familias. En 4 meses los jueces deberán tomar una decisión sobre las tierras. Simultáneamente la Fiscalía investiga a notarios y propietarios. Por su parte, los representantes Albeiro Venegas y Ángel Pinto anunciaron que presentarán los argumentos de la acusación contra el magistrado Jorge Pretel ante la plenaria de la Cámara de Representantes. Tras conocer los 7.000 folios y leer las 113 páginas del escrito de acusación contra el magistrado Jorge Pretel, los integrantes de la subcomisión de la Cámara entregarán un informe a la plenaria en el que describirán los argumentos de los 9 integrantes de la comisión de acusaciones que determinaron que el togado incurrió en los delitos de concusión y cohecho. Nuestro papel, el del representante Miguel Ángel Pinto y el personalmente mío, es solamente informarle a la plenaria qué fue lo que hizo la comisión de acusaciones de acuerdo con lo que está redactado en lo que se llama un auto de acusación. Para que el proceso contra el magistrado Jorge Pretel continúe su tránsito al Senado se necesita una mayoría simple, es decir, que voten 43 de los 166 representantes. Lo daremos a conocer en la plenaria de Cámara para que sea ella la que tome la decisión final. Se prevé que en la sesión plenaria donde se analice el proceso contra el magistrado Pretel sea reservada. El expresidente Álvaro Uribe afirmó esta noche que el gobierno está creando pánico de guerra con el plebiscito por la paz. El expresidente Álvaro Uribe, reunido con los alcaldes, concejales y gobernadores del Centro Democrático elegidos el 25 de octubre, anunció que mañana, cuando el Senado discuta el proyecto de plebiscito, su bancada votará negativamente. El gobierno decía, no, es que Uribe lo que hace es crear pánico, y esto va muy bien. Y el gobierno ahora quiere crear pánico. Me aprueban esto globalmente, y si no lo aprueban es porque quieren guerra. Esta es la primera vez que un presidente que tiene la facultad constitucional de firmar solo y sin preguntarle a nadie, como Álvaro Uribe firmó los acuerdos de paz con los paras, ¿a quién le preguntó? A nadie. El plebiscito no es obligatorio, pero el presidente se la ha querido jugar de forma audaz, que los colombianos participen y decidan si somos generosos y hacemos la paz o nos vamos a las próximas décadas más violentas en toda nuestra historia. Las plenarias de Senado y Cámara darán esta semana el último debate al proyecto que irá a control de la Corte Constitucional para que pueda ser convocado el plebiscito. En París se inició la Cumbre Mundial del Clima. El presidente Juan Manuel Santos se comprometió a reducir en un 20% la emisión de gases contaminantes en Colombia. Francis Sepúlveda, en la capital francesa, buenas noches. Detalles de lo sucedido en este primer día de deliberaciones. Muy buenas noches. Mire, el presidente Juan Manuel Santos fue uno de esos jefes de Estado que se solidarizó con el pueblo francés y además repudió estos actos terroristas que cobraron la vida de más de 130 personas y otras 350 heridas el pasado 13 de noviembre por parte del Estado Islámico. Expresar nuestro rechazo enérgico a los ataques cobardes e insensatos sufridos por el pueblo francés hace 2 semanas. El terrorismo no se impondrá nunca, nunca sobre la libertad. El jefe de Estado reafirmó el compromiso de Colombia de reducir en 20% las emisiones de gases de efecto invernadero al año 2030 y luchar contra el cambio climático, problema que une hoy a 150 jefes de Estado para buscar una solución universal y vinculante. Pero no aceptaremos cualquier tipo de acuerdo. Este acuerdo debe tener una visión de largo plazo, con señales fuertes para los países, para el sector privado, para las ciudades y para nuestras gentes, sobre la necesaria e inevitable transición hacia economías bajas en carbono. También explicó cómo saldrá beneficiado el medio ambiente al finalizar el conflicto armado en el país. Y las mismas guerrillas son protectoras de los cultivos ilícitos, que explican buena parte de la deforestación de más de 5 millones de hectáreas de nuestros bosques tropicales. La paz,
las convertirá en aliados para que en lugar de proteger los cultivos de coca y amapola, sustituirlos por cultivos legales y sostenibles, evitando así esa espantosa degradación ambiental. Los presidentes de Estados Unidos, Francia y el secretario de las Naciones Unidas también se unieron a esas voces de rechazo por los atentados terroristas en Francia. Frente al tema del cambio climático, pidieron actuar ahora y salvar el planeta. And what should give us hope that this is a turning point. That this is the moment we finally determined we would save our planet. Je n'oppose pas la lutte contre le terrorisme à la lutte contre le réchauffement climatique. Ce sont deux grands défis mondiaux que nous devons relever, parce que nous devons laisser à nos enfants davantage qu'un monde libéré de la terreur. Nous leur devons une planète préservée des catastrophes. The future of your people, the future of the people of the world, the future of our planet world is in your hands. Mañana finaliza la agenda del presidente Santos con la reunión con 50 empresarios franceses donde van a lanzar el Fondo Colombia Sostenible para la conservación del medio ambiente en nuestro país. Desde los Campos Elíseos y de fondo, el Arco del Triunfo, me despido esta noche fría en París con la cámara de Juan Carlos Moreno, Franci Milena Sepúlveda, CMI La Noticia. Gracias, Franci. Mientras los partidos de la oposición pedían a las Fuerzas Armadas venezolanas que se comprometan a respetar los resultados de los comicios legislativos del próximo domingo en Venezuela, el presidente Nicolás Maduro lanzaba una nueva amenaza de salir a las calles a luchar por la revolución. Informe de nuestro corresponsal en Caracas, Alexis Coelho. Durante un acto público con partidos políticos de oposición, el diputado de la Asamblea Nacional, Enrique Márquez, dio lectura de un mensaje institucional dirigido a la Fuerza Armada Nacional. A tan solo 7 días de las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, el diputado de la Asamblea Nacional, Enrique Márquez, anunció un mensaje dirigido a la Fuerza Armada Nacional, en donde les recuerda que ellos tienen la obligación de garantizar que se respeten los resultados de los comicios electorales. Tenemos derecho a exigir, y así lo hacemos, a todo el estamento militar venezolano, pues en esta hora de crisis llegó la hora del cambio, que será pacífico, cívico, constitucional, a favor de todos y construido por todos. El presidente de la República, Nicolás Maduro, volvió a proferir amenazas en cadena nacional. Advirtió que de ganar la oposición el 6 de diciembre en las elecciones parlamentarias, él no entregará el poder bajo ninguna circunstancia. Si la derecha toma la Asamblea Nacional, no va a haber arrepentimiento. Yo no me voy a entregar bajo ninguna circunstancia. Yo sé que vamos a triunfar, pero si pasara una circunstancia negativa, yo me iría a las calles a luchar con el pueblo. Asimismo, en el mensaje se hace énfasis que la Fuerza Armada Nacional tiene el compromiso institucional y constitucional de garantizar que el próximo proceso electoral se lleve a cabo con total transparencia. Hasta aquí las informaciones desde Caracas, Venezuela, para CMI La Noticia, Alexis Coelho. Y desde La Habana, el negociador de las FARC, Ricardo Telles, alias Rodrigo Granda, pidió la desmilitarización de las llamadas zonas de paz. Informe de nuestra corresponsal en Cuba, Anisley Torres. La delegación de paz de las FARC expuso hoy las condiciones de seguridad necesarias para que el grupo armado se convierta en un partido o en un movimiento político. La insurgencia demandó también fórmulas de protección para las organizaciones de izquierda, las víctimas de la guerra, los territorios de paz en el posconflicto y para quienes ejerzan la protesta social. Asimismo, las FARC refirieron las condiciones particulares y excepcionales de protección con las que deberán contar los territorios de paz en los que habitarán los guerrilleros. La condición básica de seguridad resultará de su necesaria desmilitarización y el reconocimiento de su capacidad de autorregulación no armada y de naturaleza comunitaria. Hoy es el quinto día ininterrumpido de trabajo conjunto de los negociadores de paz. Esta ronda, que ya constituía un ciclo ampliado, debía terminar el fin de semana, pero continúa su prórroga. De acuerdo con las partes, hay que aprovechar el buen ritmo y la búsqueda de consenso, lo cual permitiría muy pronto tener un anuncio en el tema víctimas. Desde La Habana, Cuba, Anisley Torres, CMI, La Noticia. En zona rural de Onzaga, Santander, a más de 4.000 metros de altura, murió en medio de una operación militar, alias el Tuerto Lucho, un supuesto mando medio del ELN señalado de ser el autor intelectual de la emboscada en la que murieron 11 soldados y un policía en Huicán, Boyacá.
El guerrillero, que llevaba 25 años en las filas del ELN, también está acusado de instalar campos minados en los que murieron otros militares en Arauca y de varios de los atentados que tuvieron suspendida durante 2 meses la operación del oleoducto Caño Limón-Coveñas. La Asamblea de Cundinamarca autorizó a la Gobernación para realizar la venta del Hospital San Juan de Dios al distrito en una suma que supera los 157.000 millones de pesos. La Asamblea de Cundinamarca dio luz verde a la venta del Hospital San Juan de Dios al distrito. Aspiramos antes del 31 de diciembre resolver el problema del Hospital San Juan de Dios. Ya la Asamblea Departamental de Cundinamarca autorizó hacer una transacción con el distrito capital. En total son 23 inmuebles dentro de un área de 130.505 metros cuadrados que pasarían a manos de la ciudad. La venta será efectiva por 157.350 millones de pesos que serán pagados por la empresa de renovación urbana. Eso nos permitirá cumplir con las obligaciones prestacionales que tenemos con los extrabajadores del San Juan de Dios. La deuda salarial y pensional de la Gobernación con los extrabajadores del San Juan de Dios supera los 70.000 millones de pesos. El resto del monto le corresponden a la Nación y al distrito. Un juez concedió el beneficio de casa por cárcel para Zoraida Rosso, esposa del exgobernador de Cundinamarca Álvaro Cruz. La señora Rosso aceptó su participación en los delitos de obstrucción y ocultamiento de pruebas. Ante el juez 39 de Garantías de Bogotá, la Fiscalía le imputó el delito de ocultamiento de material probatorio a Luz Zoraida Rosso, quien según el ente acusador intentó desviar la investigación contra su esposo, el exgobernador Álvaro Cruz, por el carrusel de contratos. Se encontraron unas conversaciones en las cuales ordenaba ocultar documentación, luego de hecho los allanamientos de la Fiscalía en el caso del señor gobernador Álvaro Cruz. Según la investigación, la mujer incluso pretendió sobornar al vicefiscal general de la Nación para favorecer a Cruz. Se estableció que el dinero que entregó el señor Álvaro Cruz con destino al señor vicefiscal y que nunca llegó a ese fin era aproximadamente 2.000 millones de pesos. Luz Zoraida Rosso permanecerá en prisión domiciliaria a la espera de una condena en su contra que oscilaría entre los 4 y los 12 años de prisión. La Fiscalía, con apoyo del Ejército Nacional, capturó a 24 personas que se encontraban explotando ilegalmente una mina en el departamento de Guainía. Este es el momento en el que hombres del CTI de la Fiscalía y el Ejército Nacional llegan a una mina que era explotada ilegalmente en el departamento de Guainía. Hoy estamos capturando 24 personas, destruyendo 12 dragas y también material que se utilizaba para la minería ilegal, específicamente el oro. Indicó quiénes son los responsables. La minería ilegal está vinculada inexorablemente con organizaciones delincuenciales de toda naturaleza. Guerrilla, Bacrín, delincuencia también organizada. Más de 10 operativos se han realizado en todo el país. Con 100 capturas, sumándole las 24 que hicimos el día de ayer. Hasta 8 años de prisión se podría pagar por explotación minera ilegal. La Corte Constitucional tumbó un impuesto a los combustibles creado por el Gobierno Nacional durante la última reforma tributaria destinado a financiar el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. La Corte Constitucional tumbó por vicios de trámite un impuesto a los combustibles creado por el Gobierno Nacional para nutrir el Fondo de Estabilización, que tiene por fin que las variaciones internacionales del precio del petróleo no afecten su valor interno. Los precios internacionales hoy del petróleo hacen que Ecopetrol se esté ganando un plus, un adicional a lo que normalmente se debería ganar. Ese plus estaba fondeando ese fondo parafiscal y lo que dice la Corte es que así no puede ser, que eso fue mal tramitado. Yo creería que esa plata se la deberían dejar en el bolsillo de los consumidores, logrando un alivio importante en esta Navidad. Voceros de los gremios transportadores calificaron este impuesto como un mico sin beneficio al consumidor. No se debatió, la gente no tuvo ni idea, una proposición, pupitrazo y nuevo tributo. Para la Corte fue injustificable la creación de este impuesto. El Ministerio de Minas anunció una reducción en los precios de los combustibles para diciembre. El precio de referencia de la gasolina tendrá una reducción de 87 pesos y se ubica en 7.818 pesos el galón para el caso de Bogotá. En cuanto a la CPM, se ordena una disminución de 124 pesos, quedando en 7.469 pesos el galón. Los nuevos precios empezarán a regir a partir de esta medianoche. El ministro de Minas, Tomás González, anunció esta noche una rebaja en los precios del gas en la costa caribe. Una rebaja del 24% de los precios del pie cúbico de gas que se distribuye en la costa atlántica, acordaron esta noche los gremios de la región y el ministro de Minas, Tomás González. En el caso del WTI, establecer la posibilidad de que tenga un peso en el indexador
del 35%. En la práctica, el pie cúbico de gas en la costa se acerca a los precios del interior del país. Esto va a ser un elemento importante para la estabilidad del mercado, para mantener las reglas de juego y para la competitividad de la industria. En el encuentro del ministro de Minas estuvieron congresistas de la región, gremios y también la ministra de Comercio Exterior. Todos se declararon satisfechos con los acuerdos. El director del DANE, Mauricio Perfetti, reveló que el desempleo en octubre reportó una ligera alza y se situó en 8,2%. Para octubre se ubicó en 8,2% frente al 7,9% presentado en el mismo periodo del año anterior. De acuerdo con el DANE, esta tendencia se da como consecuencia de un aumento en la tasa global de participación. Colombia viene presentando tasas de ocupación elevadas. De acuerdo con el DANE, es la primera vez que en los últimos 15 años se alcanzan más de 23 millones de ocupados. En estos 15 años, Colombia nunca había visto que se tuviera 23 millones de personas, más de 23 millones de personas ocupadas. Por ciudades, las de mayor desempleo fueron Bucaramanga, Monterrey y Tunja, y las de mayor desocupación fueron Quibdó, Cúcuta e Ibagué. El gobierno autorizó una reducción en el arancel para la importación de azúcar. Después de varias evaluaciones y tras la fuerte polémica, el gobierno nacional expidió el decreto que reduce al 70% los aranceles para las importaciones de azúcar al país. El decreto, firmado por los ministros de Agricultura Aurelio Iragorri y de Comercio Cecilia Álvarez, da vía libre a la llegada del producto desde el exterior pese a la oposición de los gremios del sector azucarero. La medida entrará en vigencia a partir de la fecha. Hay que decir que el gobierno dio un plazo de 3 años en los que evaluará el impacto económico de la medida para tomar nuevas decisiones. Precisamente alegan fuertes impactos para la industria nacional con la llegada de un producto que tendrá más facilidades de ingreso y que hasta la fecha el arancel que se pagaba era de 114%. El Contralor General Edgardo Maya advirtió que así se liquide Saludcop, la EPS deberá responder por la sanción de 1.4 billones de pesos. Por su parte, la excontralora Sandra Morelli señaló que el pago del fallo fiscal no afectará el pago a clínicas y hospitales. Entre las deudas que deja Saludcop está una sanción de la Contraloría por 1.4 billones de pesos por haber desviado recursos de la salud a clínicas y otras empresas. Pese a que la EPS demandó el fallo, la Contraloría insiste en que tiene que pagar. Y que no hay modo de evadir el pago de esa sanción. Lo que puede haber es de pronto un acuerdo o alguna forma de pago en que se estipule. Nosotros consideramos clarísimo que hubo inversiones no autorizadas en la defensa de la entidad para proteger a los acreedores. Argumentamos que debía sopesarse mucho los puntos que señaló la Contraloría. La excontralora cree que el cumplimiento del fallo que ella impuso no pone en riesgo el pago a clínicas y hospitales. Sí, sencillamente es que va a tener más plata de la que hoy efectivamente tiene para asumir los compromisos que debe asumir. Hoy es el último día de Saludcop. Mañana todos sus afiliados entran a ser parte de Café Salud. El índice de capitalización de la bolsa que mide el comportamiento de las 20 principales acciones cerró al alza. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 1,96% a 1.114 puntos. La acción que más subió fue la de Celsia, con una valorización del 10% a 2.640 pesos. La acción de Isagen fue la que más cayó, con una pérdida de 3,91% a 2.700 pesos. La acción más transada de la jornada fue la de Preferencial Da Vivienda, al movilizar más de 175.000 millones de pesos. El precio del dólar inicia la semana al alza. Indicadores económicos del día en CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana martes será de 3.142 pesos con 11 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en 2.870 y la venden en 2.900 pesos. Un euro cuesta 3.222 pesos con 19 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 19 centavos. El azúcar se transó en 14,93 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $41 con 65 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.305 pesos. La brasilera se convierte en el primer ángel de Victoria's Secret en ingresar en el Museo de Cera de Madame Tussauds. La verán después de comerciales cuando los espero desde De Arboleda, con la decoración navideña que este año le pone un toque rústico a nuestros hogares. Hola, muy buenas noches. Los saludo desde la calle de los Anticuarios, en el norte de Bogotá, específicamente en De Arboleda, donde hoy consultamos sobre decoración navideña. Una tendencia rústica, de línea naturalista, orgánica, se apodera de esta Navidad.
los árboles de Navidad retoman de su esencia natural. But the fire is so delightful, and since we've no place to go. Materiales orgánicos conforman su estructura, dándole un aire campestre a las decoraciones decembrinas. Con unas piezas importantes en lo rústico, maderas recuperadas. Vas a ver que acá tenemos árboles de Navidad en pinos, en bejucos, cosas muy artesanales. Los colores tradicionales se mezclan con otros para darle un aire moderno a la decoración que este año retorna a la naturaleza. Luego de Pelé, Adriana Lima se convierte en la segunda brasilera en tener su estatua en el Museo de Cera de Madame Tussauds. La hemos visto modelar en el evento anual de la firma de lencería Victoria's Secret y protagonizar las campañas publicitarias de la misma. Pero ahora su sensualidad ha quedado inmortalizada, y qué mejor que en una figura de cera. Hoy Adriana Lima se convierte en la primera modelo de esta casa de moda en tener su propia figura de cera en el Madame Tussauds, con la que se celebra los 200 años de historia del museo y se realiza paralelamente un homenaje al Victoria's Secret Fashion Show. Adriana develó su estatua, siendo la segunda brasilera en obtener esta distinción. El próximo 8 de diciembre se transmitirá a nivel mundial el desfile de moda de Navidad, en el que esta supermodelo lucirá algunas prendas de la colección de fin de año. Para todos los gatunos como yo, que disfrutamos de la presencia de nuestros felinos, lo relajantes y estimulantes que pueden llegar a ser, ahora la Universidad de Minnesota nos da otra buena noticia, y es que ellos pueden ayudar a prevenir las afecciones cardíacas. Sigue perfilándose como la mascota del futuro. Los genes no engañan. Si son de pelo largo, tienden a ser perezosos, y los más juguetones de pelo corto. Si frota su cabeza sobre alguien, es porque le agrada. Un universo felino que además tiene beneficios a la salud de sus amos. El ronroneo genera unas vibraciones que armonizan mucho con la energía de todo el cuerpo. Entonces el ronroneo es terapéutico. El estudio realizado por la Universidad de Minnesota a 4.500 personas durante una década determinó que los dueños con gatos redujeron en un 30% el riesgo de muertes por afecciones cardíacas. Además, se dice que son transformadores de energías. Son animales tranquilos. Yo podría decir que permanecen en meditación. Automáticamente uno los acaricia, los toca, y al acariciarlos uno también se relaja porque son tranquilos, no son intensos. Y es por eso que reducen el estrés y mejoran los estados de ánimo. Los límites entre lo femenino y lo masculino se diluyen en el mundo de la moda. Por eso la tendencia denominada neutra gana terreno. Históricamente, hombres y mujeres han vestido muy diferente. Coco Chanel fue una de las pioneras en diluir la frontera entre géneros con sus trajes, propuesta que hoy retoman los diseñadores. Una tendencia en donde, digamos, los géneros van hacia un punto más neutro, ¿no? Generalmente las mujeres tienden a verse un poco más masculinas y los hombres un poco más femeninos. Esta propuesta no pretende disfrazar el género, ni renunciar a la feminidad, sino jugar con la ambigüedad. Tenemos siluetas muy holgadas, en donde uno puede jugar con las prendas, envolvérselas y estilizarlas de formas muy diferentes en hombres o en mujeres. La ausencia de estampados, paleta de colores neutros y cortes rectos definen esta tendencia. Trabajamos como con lanas, con materiales nobles, y pues lo combinamos con una estética, pues digamos, mucho más minimalista, funcional, de vanguardia. Hoy me despido desde De Arboleda, en el norte de Bogotá. Que tengan una muy feliz noche. Nosotros nos vemos mañana. Chao. Después de la pausa, nuestros secretos de hoy. 1. Y ahora cae Caprecom. 2. Oferta mexicana por Café Salud. 3. Secretos sobre sus celulares. 1, 2 y 3 después de comerciales. Estos son nuestros secretos de hoy. 1. Cayó Salucop. La hora es para Caprecom. Hoy dejó el cargo de directora de Caprecom, Luisa Fernanda Tovar, luego de presentar sorpresiva renuncia y de que trascendieran dudas en la contratación de la entidad. Desde mañana será directora encargada Mary Bolívar, quien es asesora del despacho del ministro Gaviria y estuvo encargada de la Supersalud. De todas maneras, la liquidación es inminente.
se ordenará el 28 de diciembre y se nombrará entonces a Felipe Negret como agente liquidador, quien iniciará su tarea el 4 de enero. Negret tiene la experiencia de haber sido el liquidador del Instituto de Seguros Sociales. Otro reto para el ministro Gaviria, pues son otros 3,6 millones de afiliados que deberán cambiar de EPS. Pero un justo tate quieto a aquellos políticos que la cogieron como un fortín político hasta que la acabaron. 2. Ya empezaron a llegar los interesados en comprar las clínicas de Saludcoop. El grupo empresarial Saludcoop tiene 36 clínicas y cerca de 90 centros médicos de imágenes diagnósticas y servicios de salud. Son administrados por una empresa del mismo conglomerado empresarial, la corporación IPS Saludcoop, que también está intervenida. Para garantizar los puestos de trabajo se hará una sustitución patronal de los 30.000 empleados que tiene contratados Saludcoop, es decir, que una nueva empresa será el patrón de los trabajadores de las clínicas y centros médicos. Como Cafesalud es ahora el coloso de la prestación de salud con la red de clínicas más grande del país, ya empezaron los coqueteos de empresas para comprarla. Desde México llegó el grupo Vitalmex, que administra hospitales y centros médicos en tierra azteca. En Colombia, el movimiento cooperativo, antiguo propietario de Saludcoop, también aspira. Comienza la puja. Vamos a ver quién más se une a este pulso. 3. París vio el comienzo hoy de la cumbre más importante en la historia para el futuro de la Tierra. Se trata de la COP21, o sea, 21ª Conferencia de las Partes. Una cumbre de 195 países que buscan compromisos reales y efectivos contra el calentamiento global y los gases del efecto invernadero. Hoy se supo algo increíble. Uno de los elementos de la vida moderna que más origina altos consumos de energía y mayor contaminación es el celular. Se trata de sus chats y sus correos electrónicos. La firma francesa Carbono 4 presentó en París un estudio según el cual las tecnologías de la información y las comunicaciones han aumentado el consumo de energía en más de un 10% al año en la última década. Y en parte la culpa es nuestra. El estudio de Carbono 4 ha abierto una iniciativa bautizada numeral e-Cleaning Days, que traduce Días de la Limpieza Electrónica, y demuestra que todos aquellos que usamos correos electrónicos tenemos la mala costumbre de leer el correo y dejarlo en nuestra bandeja de entrada. Resulta que cada correo electrónico ocupa un espacio en un servidor de nuestro proveedor de correos con una memoria gigantesca que emplean las grandes firmas electrónicas del mundo para que podamos tener siempre disponible nuestra información en Internet. Para ello, estas compañías se ven obligadas a mantener encendidos esos servidores las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Así las cosas, la nefasta fórmula es simple. A más correos, mayor necesidad de servidores. Y con más servidores en uso, mayor consumo de energía eléctrica. La solución: sea sensato y borre correos inocuos o inútiles que conserva desde hace varios años. Se sorprenderá de la cantidad de basura que tiene guardada. Numeral e-Cleaning Days en Twitter dice: por cada 50 correos que borremos, originaremos un ahorro de energía equivalente a la eliminación de 2.700 millones de bombillas en el mundo. Para que tengan una idea, el estudio explica que si tan solo 100.000 franceses borraran 50 de sus correos viejos, se podría encender la Torre Eiffel todas las noches del año con la energía ahorrada. Yo voy borrando mis correos. Hasta mañana, que descansen. Después de la entrevista en Pregunta Yamid a Sandra Morelli, ¿usted cree justa la detención que se ordenó contra los 2 exfuncionarios de la Contraloría General que participaron en la investigación a Saludcoop? Sí, 9%. No, 91%. Hasta aquí las noticias. Gracias y buenas noches. Nos vemos mañana, como siempre, en CMI, La Noticia.